Este es el taller para el tercer corte de la materia de práctica en Derecho Civil. Mi nombre es Alberto Alejandro de la Rosa Palomín. Solución del taller de tercer corte. Clases de procesos civiles y un ejemplo de un proceso. Un ejemplo práctico de un proceso. Solución. Procesos civiles. Procesos declarativos generales. Todo asunto contencioso que no esté sometido a trámite especial. Este se caracteriza por ser contencioso. Su pronunciamiento es declarativo, constitutivo o de condenado, o este es un proceso tipo. La estructura de este proceso inicia con la demanda, continúa con la contestación de la misma. En este punto se puede dar la reconvención y produce las excepciones previas o perentorias. Posteriormente, la audiencia inicial, para así terminar con la audiencia de instrucción y juzgamiento. Aquí podemos ver procesos verbales con disposiciones especiales: resolución de compraventa, declaración de pertenencia, servidumbres, posesorios, entrega de la cosa por el tradente al adquiriente, rendición provocada de cuentas, rendición espontánea de cuentas, pago por consignación, impugnación de actos de asambleas, juntas directivas o de socios, declaración de bienes vacantes o muestrencos, restitución de inmueble arrendado y otros procesos de restitución de tenencia, investigación o impugnación de la paternidad o la maternidad, nulidad del matrimonio civil, divorcio, contenido de la sentencia de nulidad o de divorcio. El proceso verbal sumario son los asuntos contenciosos de mínima cuantía y controversia sobre propiedad horizontal. Este proceso se estructura de la siguiente manera. Inicia con la demanda verbal. Se tienen 5 días para subsanar la demanda de forma verbal o escrita. La contestación de la demanda, donde se aportan los documentos. Se piden pruebas. Se hacen las excepciones de mérito y traslado en 3 días. Las excepciones previas, donde se ve el recurso de reposición, el auto admisorio de la demanda y traslado en 5 días, y la audiencia de instrucción y juzgamiento. Procesos declarativos especiales. Estos son los procesos de expropiación, deslinde y amojonamiento, divisorio y monitorio. El proceso de expropiación, basado en un inicio en que la propiedad es un derecho individual que tiene función social e implica obligaciones, y que en todo caso el interés particular debe ceder ante el interés general. El propietario tiene la facultad de disponer de la cosa libremente, y núcleos negativos en cuanto que el mismo puede excluir la intervención de los demás en el disfrute y disposición del derecho. Por el interés público, por el derecho de los demás, por el derecho de la vecindad, por la función de la propiedad, se limitan los atributos de la propiedad. La expropiación, desde el punto de vista constitucional, se clasifica en expropiación
con inmediación, expropiación por vía administrativa, expropiación sin inmediación, expropiación por motivos de guerra. Este proceso inicia con la demanda y continúa con la contestación, luego la sentencia para pasar a los avalúos, posteriormente a la entrega del bien. Aquí se puede dar la oposición y el pago de la indemnización. La expropiación también tiene unas modalidades. Para atención de desastres, para planes de emergencia eléctrica o de acueducto, en la ley de reforma urbana y agraria y por vía administrativa. Deslinde y amojonamiento, en el cual todo dueño de un predio tiene derecho a que se le fijen los límites que lo separan de otros predios y podrá exigir a los dueños que concurran a ello, demarcando a expensas comunes. El objetivo de este es el delimitar las líneas divisorias entre los predios. Para la procedencia de este proceso se debe cumplir los siguientes requisitos. Deben existir 2 o más predios colindantes. Que los predios sean de diferentes dueños. Y debe existir discrepancia respecto al lindero o línea divisoria que separa a un predio del otro. Este es un proceso contencioso porque hay conflicto de intereses y es un proceso declarativo especial, ya que es posible el proferimiento de 2 sentencias en el mismo proceso y puede convertirse de declarativo especial también a declarativo general. Las etapas de este proceso inician con la demanda, continúan con la contestación, proceden con la diligencia de deslinde y amojonamiento. Aquí se aplican las reglas del proceso ordinario y entran terceros en el proceso. Existen efectos procesales de la oposición donde el poseedor le darán el carácter de secuestre. Existirá un término de 3 días para que ante el despacho judicial solicite todas aquellas pruebas que considere necesarias. Así el tercero que alega la oposición no estuvo presente en la diligencia dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se llevó a cabo la diligencia, podrá solicitar que le sea restablecida dicha posesión. Divisorios. La comunidad se concibe como un derecho real de dominio o propiedad mancomunada sobre un bien, es decir, en cabeza de 2 o más personas denominada comunidad de bienes. Este tiene por objeto poner fin a la propiedad en comunidad mediante la venta del bien común o su división física, cuando sea posible, jurídica y materialmente. Este proceso se clasifica en divisorio singular, que a la vez se divide en división ad valorem y división material, y la otra clasificación es el proceso divisorio de grandes comunidades. Estas desaparecen ya que en la práctica no se presentan en nuestro país. Monitorio. Quien pretenda una obligación en dinero de naturaleza contractual determinada y exigible que sea de mínima cuantía, podrá promover este proceso. Este se caracteriza por una tutela privilegiada,
por ser una alternativa facilitadora, por ser proteccionista y por ser facultativo. Para proceder de cumplir los siguientes requisitos debe ser una obligación en dinero, debe ser de mínima cuantía, debe ser de naturaleza contractual determinada y exigible. Debe ser que el pago no dependa de una contraprestación del acreedor. Procesos ejecutivos. Estos son singular, hipotecario y de jurisdicción coactiva. Es garantizador del orden público. La finalidad es asegurar que el titular de una relación jurídica de carácter obligacional pueda, por la intervención del Estado, lograr la efectividad de ellas, obligando al deudor a ejecutar la prestación a su cargo, contenida en un título ejecutivo. Los procesos ejecutivos se clasifican en dedación. En estos, dar dinero, singulares, hipotecarios o prendarios. De jurisdicción coactiva, de mayor cuantía, menor cuantía y mínimo cuantía. También dar cuerpo cierto, o la otra clasificación de transformación en hacer o no hacer, de mayor cuantía, menor cuantía y máxima cuantía. Y distribución del patrimonio por concordato o liquidación obligatoria, por quiebra o concurso de acreedores. Dentro de la estructura procesal existen dos características. La primera, el cumplimiento voluntario de la obligación, donde se le brinda la posibilidad al deudor para que se satisfaga la creencia, y la segunda, el cumplimiento forzado de la obligación, que procedería cuando el deudor no cumple la obligación en la forma que ordena el mandamiento ejecutivo. Si hay oposición, se tramitará por el esquema del proceso verbal. Proceso de liquidación. Se busca con ello determinar en cabeza de quién han de ser asignados unos bienes que por circunstancias naturales o jurídicas han quedado sin titularidad. Se conservan los procesos tradicionales de la sucesión, liquidación de sociedad conyugal por causa de distintas de la muerte y de la nulidad, disolución y liquidaciones de sociedades. Se incorporan de dos nuevas modalidades de procesos liquidatorios: la liquidación patrimonial y la insolvencia de persona natural no comerciante. La liquidación patrimonial. La posibilidad de que cualquier persona pueda disponer en vida de la participación de su patrimonio, con el propósito de adjudicar y todo o parte de sus bienes, debiendo en todo caso, para darle curso a esta, interesado haya obtenido una autorización por el juez de familia que viabilice la posibilidad de poder disponer de su patrimonio, y respecto de lo cual se deberá velar por las siguientes condiciones: que no se afecten derechos de terceros como acreedores, que no se afecten las legítimas de los legitimarios, que no se afecten las gananciales en caso que le otorguen
en caso que el otorgante fuere casado, pues de ser ello así, requiere la comparecencia y autorización de su cónyuge. Proceso de liquidación de persona natural no comerciante. En este, la finalidad es lograr una concertación entre el deudor, persona natural no comerciante, con sus acreedores cuando quiera que acontezca cualquiera de las situaciones previstas en dicha normativa. Los objetivos de que el deudor negocie su deuda a través de un acuerdo, convalidar los acuerdos privados a los que lleguen con sus acreedores y a liquidar su patrimonio. La competencia para conocer de este trámite está en los centros de conciliación, el conciliador, el notario y el juez. Existe competencia extrajudicial y competencia judicial. Proceso de jurisdicción voluntaria. En este se conservan los mismos trámites. En el artículo 577 del Código General del Proceso, sin embargo, en la forma indicada en el artículo 617, se permite que se tramiten ante notario en los siguientes casos de la autorización para enajenar o gravar bienes de incapaces, de la declaración de ausencia del interventorio solemne de bienes, de la custodia del hijo menor, de las declaraciones de constitución, de la disolución y efectos civiles de la unión marital, de la declaración de la cancelación de hipotecas de mayor extensión, de la solicitud de copias sustantivas de escrituras, de las correcciones del registro civil, de la cancelación y sustitución del patrimonio de familia. Procesos arbitrales. Se armoniza este proceso a los direccionamientos que señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-1838 del 28 de noviembre del 2002, con ponencia del doctor Eduardo Montealegre, y haberle quitado competencia al director del centro de arbitraje para pronunciarse respecto a la admisibilidad de la demanda. Así las cosas, a través de la ley 1563 de 2012, se regula de manera integradora el proceso bajo las siguientes previsiones. Se le adscribe competencia para todos los actos de integración del contradictorio al Tribunal de Arbitramiento. Se incorporan 2 audiencias en el proceso para su desarrollo: primera audiencia de trámite y la segunda audiencia de instrucción. Se incorpora la oralidad como principio rector de la actividad procesal y el necesario uso de los TICs para el desarrollo del mismo proceso. Ahora sí, a continuación, vamos a ver un ejemplo práctico de un proceso civil. Hemos tomado un proceso del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, que tiene por número de radicación 15 23 83 18 40 02 20 14 00 17 4 01. Clase de proceso: jurisdicción voluntaria. Demandante: Isidro Velandia Meneses. Juzgado de origen:
Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama. Decisión: confirma sentencia. Aprobada, acta número 143. Magistrado ponente, doctora Gloria Inés Linares Villalba. Sala tercera de decisión. Familia. Corrección de registro civil de nacimiento. Solo procede en virtud de una decisión judicial en firme. Pruebas. La inscripción en el registro civil es un procedimiento que sirve para establecer, probar y publicar todo lo relacionado con el estado civil de las personas, desde su nacimiento hasta su muerte, por lo cual, una vez autorizado, solamente podrá ser alterado en virtud de una decisión judicial en firme, o por disposición de los intereses, tal como lo dispone el mencionado decreto 1260 de 1970, modificado por el decreto 999 de 1988, artículo 89. De los medios probatorios traídos al debate, no se logró establecer con certeza la fecha de nacimiento del demandante. El demandante no logró demostrarse el presunto error cometido en el registro civil de nacimiento. Santa Rosa de Viterbo, 16 de diciembre de 2015. Motivo de la decisión. Se decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante contra la sentencia proferida el 11 de julio del 2014, mediante la cual el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama negó las pretensiones de la demanda. Antecedentes. A través de apoderado judicial debidamente constituido, el señor Isidro Valencia Meneses promovió demanda de jurisdicción voluntaria con el objeto que mediante sentencia se decrete la corrección de su registro civil de nacimiento, modificando la fecha de nacimiento que corresponde al 24 de mayo de 1954. Las súplicas se apoyan en los siguientes hechos. El señor Isidro Velandia Meneses nació el 24 de mayo de 1954 y posteriormente fue bautizado en la parroquia Nuestra Señora del Rosario del municipio de Guacamayas el día 8 de julio de 1956, como lo muestra su certificado de bautismo, donde se menciona que su fecha de nacimiento fue el 24 de mayo de 1956. Segundo, no obstante lo anterior, su cédula de ciudadanía contiene la fecha real de su nacimiento, esto es el día 24 de mayo de 1954. Por su registro civil de nacimiento no aparece la fecha de nacimiento verdadera, sino que aparece de 2 años después, es decir, el 24 de mayo de 1956. El demandante requiere la corrección de su registro civil de nacimiento para solicitar ante el Instituto de Seguro Social su pensión de vejez, pero el error en la fecha es un inconveniente para su reconocimiento. Actuación procesal. La demanda fue admitida mediante auto del 26 de junio del 2014, donde se ordenó recibir varias declaraciones. Segundo, evacuados los testimonios, se procedió a proferir sentencia el día 11 de julio del 2014, en la que se negaron las pretensiones de la demanda. La sentencia de primera instancia. El conocimiento de la demanda planteada le correspondió al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama, despacho que una vez
agotado el trámite de la primera instancia, profirió sentencia el 11 de julio del 2014, en la que tras enunciar el marco teórico referencial concluyó que las pretensiones no tenían sustento probatorio, por lo que decidió negarlas. Consideró el acuo que no fueron debidamente sustentados los errores en el respectivo registro civil. Toda vez que el único documento en el que consta como fecha de nacimiento el 24 de mayo de 1954 es la cédula de ciudadanía, documento al que no se le puede dar prevalencia, pues prima la partida de bautismo para hechos ocurridos antes de la Ley 93 de 1938, quedando entonces válidos los datos consignados en el registro civil de nacimiento. Los motivos de la impugnación. Informe con la decisión el apoderado judicial de la parte demandante interpuso sustento de recurso de apelación. Sus argumentos. Primero, luego de hacer un recuento de los hechos, pretensiones y actuaciones surtida, considera que de las pruebas recaudadas se puede constatar que el demandante nació realmente el 24 de mayo de 1954, tal como se observa en la cédula de ciudadanía, pues de lo contrario la registraduría no hubiese expedido el documento, por lo que señala